Bueno, hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Salvador Macías, que es oncólogo médico. Hola Salvador, ¿cómo estás? Hola, muy bien Iván, muchas gracias por la invitación. El doctor Salvador ya nos había acompañado en un episodio previo sobre cáncer de endometrio y el día de hoy nos va a acompañar en este tema que es cáncer de mama, aprovechando que el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero que generalmente todo el mes de octubre se hace conciencia sobre esta enfermedad, que actualmente es una de las, tal vez no principales causas de muerte en mujeres, pero sí de las principales causas de muerte en mujeres secundarias a un cáncer. Entonces el doctor Salvador, al ser oncólogo médico, pues trata directamente estas enfermedades y le vamos a hacer algunas preguntitas para que no nos queden dudas sobre esta enfermedad. ¿Algo que nos quieras mencionar antes de que comencemos con las preguntas con las que te vamos a bombardear? Sí, no, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación para realizar este podcast. Creo que es muy importante que todas las personas, todo tu auditorio, pues tengan conocimiento de esta enfermedad, ya que es muy frecuente en el mundo y en la población mexicana, y que muchas veces por el desconocimiento pues se deja pasar la enfermedad y esta avanza. Entonces creo que es un tema bastante importante y qué bueno que lo vamos a comentar el día de hoy. Ok, súper bien. Bueno, Salvador, la primera pregunta, la obligada. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el seno, en la glándula mamaria. Generalmente afecta principalmente a mujeres, pero también a hombres, aunque es muy poco frecuente en hombres, sí puede llegarse a presentar, ¿no? Ok, en hombres no es que sea más agresivo, pero el diagnóstico es mucho más tardío, Es mucho ¿no? más tardío y mucho menos frecuente. Mucho menos frecuente y mucho más tardío y como cualquier cáncer, mientras más tarde se diagnostique o se sospeche, Así es. más poco probable es que se llegue a una curación. Así es. ¿Por qué es importante hablar de cáncer de mama? ¿Ha habido un incremento en el número de mujeres con cáncer de mama? ¿Ha habido una disminución? ¿Qué ha pasado? Bueno, generalmente en los últimos años se ha mantenido, por así decirlo, una estabilidad en la incidencia. Sí hay un ligero aumento de casos, pero pues esto puede ser aunado a un mayor número de diagnósticos, a mayores estudios, mayor conciencia de esta enfermedad, y que por lo tanto probablemente eso haya aumentado un poco los casos a nivel mundial. Sin embargo, es un cáncer muy frecuente en la población mundial. En México es la principal causa de incidencia en cuanto a cáncer en mujeres, y pues es muy frecuente. Estamos hablando que más o menos en México es 1 de cada 8 mujeres, por pura estadística, tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, pues es una enfermedad muy importante que todos tengamos conocimiento. Para poner en contexto esto, es más o menos en una oficina hay 8 mujeres trabajando, una de ellas va va a a tener desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Sí, cáncer de mama, así es. Es Oh, altísimo, es altísimo. es altísimo. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de cáncer de mama? Ok, Es importante es importante para la paciente saber los tipos y qué tipo de cáncer de mama tiene o no es importante. sí, es muy importante. Aquí pudiéramos clasificar el cáncer de mama en 2 tipos. Uno que se le llama in situ y otro que se llama invasor. In situ, por así decirlo, es cuando está a casi nada de ser un cáncer. Y ya un carcinoma invasor o un cáncer invasor es cuando ya tiene la posibilidad de viajar e irse a otras partes del cuerpo. Entonces podríamos clasificar en esos 2 grupos: carcinoma in situ y carcinoma invasor de mama. Y es importante esto que sí lo sepan todos, porque son tratamientos totalmente diferentes, el seguimiento es totalmente diferente. Ok, ¿qué acciones pueden ayudar a una mujer a disminuir su riesgo de desarrollar cáncer de mama? Okay. Bueno, para prevenir prácticamente lo pudiéramos dividir en 2: una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es hacer todo lo posible para impedir que se empiece a desarrollar el cáncer. Y una prevención secundaria es cuando probablemente ya tenga la enfermedad, pero hagan todos los estudios posibles para diagnosticarlo lo más temprano posible.
Con respecto a la prevención primaria, que es hacer todo para disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer, y en este caso el cáncer de mama, pues tenemos factores que se pueden modificar y factores no modificables. Entre los factores no modificables, pues es difícil porque ya son propios de la persona, que no puede hacer nada por cambiar eso. Sin embargo, los factores modificables, eso sí podemos hacer mucho. Y entre ellos se recomienda, pues, no tener sobrepeso ni obesidad, tener una adecuada alimentación, hacerse sus chequeos constantes, sus chequeos ginecológicos apropiados con un especialista, tener una alimentación lo más balanceada, lo más saludable. Muchas veces se ha asociado el uso de terapia hormonal de sustitución en la menopausia o como parte de anticonceptivos hormonales que, aunque sí se pueden utilizar, de preferencia no utilizarlos tanto tiempo. Entonces son factores que se pueden modificar para disminuir el riesgo de que puedan desarrollar cáncer de mama. Ok, es bien importante mencionar que dentro de los cánceres de la mujer, que sería mama, endometrio, cervicouterino, hay un factor bien importante que comparten todos los cánceres, que es la obesidad o el sobrepeso, ¿no? La teoría se basa en que hay una producción exagerada de una hormona que se llama estrona, producida por el tejido graso, la grasita del abdomen, de los senos, de las pompas, que estimula mucho los órganos o las células que son dependientes de hormonas, ¿no? Que sería todo eso, ¿no? Mama, endometrio. Sí, sí, sí. Principalmente. Cervicuterino. Sí, sí, sí. Todo eso. Y prácticamente al tener una persona sobrepeso y obesidad, lo que está haciendo es estar en un estado inflamatorio crónico. Y eso es lo que se ha asociado con un daño en el material genético de la célula y que puede condicionar el desarrollo de un cáncer, no solamente de cáncer de mama, prácticamente de cualquier tipo de cáncer. Que es lo que pasa también con la ingesta de alcohol y el tabaquismo, ¿no? Exactamente, así es. Ok. Y bueno, aquí la pregunta que te iba a hacer, la que siguiera, ¿qué puede provocar que yo desarrolle cáncer de mama? ¿Serían los factores de riesgo? Ya nos mencionaste dos, ¿no? Bueno, tres, que sería tabaquismo, ingesta de alcohol, la obesidad, sobrepeso, obesidad. Sí, y bueno, prácticamente como habíamos comentado, se puede dividir en dos, factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, dentro de los no modificables, el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama es ser mujer. Eso prácticamente te da una probabilidad 100 veces mayor en comparación de un hombre de desarrollar cáncer de mama. Otro, la edad. A partir de los 50, 60 años empieza a aumentar el riesgo. Ya habíamos comentado lo del peso, y sobre todo cuando es una persona obesa y que aparte está en menopausia, es mucho el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Otros, por ejemplo, el haber tenido enfermedades mamarias previas, por ejemplo, alguna alteración, algún fibroadenoma, que aunque el riesgo no es tanto, pero bueno, hay que darle seguimiento porque pudiera desarrollar o tiene un poco de riesgo de desarrollar en un futuro cáncer de mama. Otros factores no modificables, por ejemplo, el que la persona tenga una menstruación a una edad más temprana. O sea, por ejemplo, a menos de los 13 años, a partir de los 12 años para abajo, se considera como una menstruación temprana y como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y así también que su menopausia la inicie de forma tardía. O sea, después de los 55 años, sí se ha visto que puede haber un aumento en el riesgo de desarrollar este cáncer. Además de esto, pues las personas que no se embarazan o que se embarazan después de los 30, 35 años, pues prácticamente sí hay un riesgo de poder desarrollar esta enfermedad. Ya lo habíamos comentado, tabaquismo, alcoholismo y a veces unos factores genéticos que pues prácticamente eso no es modificable, es hereditario y que te puede predisponer al desarrollo de esta enfermedad. Ok, factores genéticos. Bueno, también cabe algo que es importante, es que tu factor de riesgo como mujer también aumenta si tienes familiares cercanos, ¿no? Que Exacto. tienen cáncer. Sí. O sea, si yo soy mujer y mi hermana tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama o mi hija tuvo cáncer de mama, el riesgo también aumenta, ¿no? Sí, exacto. O sea, también si tenemos familiares cercanos con cáncer de mama, tú también estás en riesgo de desarrollarlo. Y también, si tú tuviste cáncer de mama anteriormente, también tienes el riesgo de volver a desarrollar un cáncer de mama probablemente en el otro seno. Claro, es algo que, bueno, ya no pasa tan frecuente, o al menos eso quiero pensar, pero antes
se tenía la creencia de que si una mujer tenía un cáncer de mama, ya se dejaba de hacer sus chequeos y dejaba de ir a las vigilancias oncológicas porque pensaba que ya no, bueno, que no se puede repetir. Y ahora ya se sabe que es uno de los factores de riesgo más importantes para tener otra vez otro cáncer de mama en el seno contralateral. Así es, y bueno, también me gustaría que enfocar un poco sobre ciertos factores de riesgo que se han documentado, pero no hay la suficiente evidencia como para determinar que pudieran ser factores para desarrollar esta enfermedad. Y uno, por ejemplo, es lo de la infertilidad. Una paciente que es infértil, si tiene riesgo o no de desarrollar cáncer de mama, prácticamente no hay la suficiente evidencia para decir que sí es un factor de riesgo. Y algo que últimamente ha salido mucho en boga es el uso de desodorantes o antitranspirantes. Y también, aunque hay algunos estudios que sí han observado un aumento en el riesgo, no hay la suficiente evidencia como para poder determinarlo. Esos están dudosos, por así decirlo. Y hay otros que definitivamente no se han asociado, pero que alguna vez se pensó que pudieran ser factores de riesgo. Y entre estos, por ejemplo, tenemos el uso de productos químicos, el aborto. Muchas veces pensaban que el aborto pudiera desarrollar en un futuro cáncer de mama, ya se ha demostrado que no. Tintes de cabello, hubo algunos estudios que dijeron que pudiera aumentar el riesgo. La verdad es que no hay como que tanta evidencia o no hay una evidencia suficiente para definir eso. El uso de implantes mamarios, también se pensaba que pudiera desarrollar cáncer de mama, la verdad es que no. El tomar café, también alguna vez se dijo que pudiera aumentar el riesgo de cáncer de mama. Eso, pues no hay evidencia que sustente esa información. Ok, lo de infertilidad tal vez se podría, bueno, se llegó a pensar porque la mama madura cuando empieza la lactancia, pero como lo mencionó el doctor Salvador, se necesitan muchos años de lactancia, más de 3 por lo menos, para que de verdad se vea que el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama disminuya. Exacto. Entonces, pues no es algo, sí ayuda a prevenir un poco, pero tampoco es que tenga tantísimo peso en cuanto a la prevención. Ok, Salvador, ¿por qué se habla de diagnóstico oportuno y no de tamiz para detección de lesiones precancerígenas, a diferencia de lo que pasa con el cáncer cervicuterino, donde sí hay un tamiz previo a la aparición del cáncer? ¿Por qué en el cáncer de mama no se habla de tamiz? ¿O por qué no se puede diagnosticar antes de que se presente la enfermedad? Sí, bueno, como tú bien dices, en cáncer cervicuterino, pues sí hay el estudio, el principal, por ejemplo, el Papa Nicolau, la detección de virus del papiloma humano, que te pueden identificar si tienes este microorganismo, que es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. A diferencia del cáncer de mama, en el cáncer cervicuterino sí hay un factor infeccioso bien estudiado, que es el principal factor de riesgo, pero en cáncer de mama, pues no se ha identificado como tal un microorganismo que pudiera desarrollar esta enfermedad. Entonces, de primera instancia, no hay la detección de algún germen, de algún virus, de alguna bacteria que te pudiera ayudar a decir, ¿sabes qué? Puedes desarrollar cáncer de mama. Eso sería la primera diferencia importante. Y otro es que, pues, como parte del diagnóstico oportuno, pues es hacer los estudios necesarios para que una vez que se empieza a formar el tumor, pues se identifique a tiempo, ¿no? Lamentablemente, y todavía pues no se ha identificado algún marcador o alguna sustancia o algún tipo de laboratorio que nos ayude a identificar con anticipación antes de que se desarrolle el cáncer. Hay en estudios varias investigaciones, pero pues hasta el momento no hay algo como que universal, ¿no? Entonces, por eso es que en cáncer de mama pues es difícil de detectarlo antes de que aparezca. Ya una vez que se empieza a formar, y aunque la paciente no se lo llega a detectar, pues hay estudios específicos que nos pueden ayudar a identificar a tiempo, o mejor dicho, identificar en una etapa muy temprana de la enfermedad y que se pueda tratar adecuadamente. Muy temprana para que llegue a la curación. Exacto. Aquí nada más vamos a mencionar que no hay ninguna prueba que nos pueda prevenir que, bueno, para que una célula llegue al cáncer, primero hay un estado precancerígeno, ¿no? Sí. Que con el Papa Nicolau sí se puede detectar, o con la colposcopía. El cáncer cervicuterino. El problema es que en la mama no podemos, los médicos no podemos estarla picando o estarle tomando estudios,
porque todo eso modifica la estructura de la mama. Y bueno, no hay, como dice el doctor Salvador, no hay un diagnóstico previo al cáncer. Por eso siempre hablamos de que es un diagnóstico oportuno, porque justamente es lo que dices, ¿no, Salvador? Sí. Hacer el diagnóstico de una etapa donde prácticamente esperemos que pueda ser curable el cáncer. Exacto, identificarla a tiempo. Ahora, hay ciertos factores o ciertas lesiones precursoras que te dicen, ¿sabes qué? Puedes tener un riesgo mayor, ¿no? Por ejemplo, hay hiperplasias ductales o ciertas lesiones que pudieran desarrollar en un futuro cáncer, pero no es como que, vaya, si la detectas, pues empezar un tratamiento antes de que pueda desarrollarlo, o que si la quites no lo vayas a desarrollar. La verdad que no hay algo así como que tan establecido. Es cierto, hay algo que se llama quimioprevención, que en ciertos pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, se puede optar por darles medicamentos preventivos para desarrollar el cáncer. Por ejemplo, uno de esos es toda mujer mayor de 60 años, pudiera optarse por darse este tipo de quimioprevención, este tipo de medicamentos para prevenir que desarrollen el cáncer de mama. Otro es, por ejemplo, que tengan entre 35 y 59 años y nosotros buscamos una escala, un modelo de Gail que en la computadora o en el programa nosotros metemos toda la información y si se determina que hay un alto riesgo de desarrollar cáncer, bueno, se puede optar por dar este medicamento. Otros, por ejemplo, mujeres más o igual de 35 años que tuvieran alguna lesión muy precursora de cáncer, como por ejemplo algún carcinoma ductal in situ, también se pudiera optar por dar este medicamento. Y otro, pacientes que se sabe que tienen alguna mutación y que, por ejemplo, cuando hay que tomar en cuenta que cuando a la mujer se le detecta una mutación predisponente para desarrollar cáncer de mama, que la principal mutación que se ha identificado es una que se llama mutación del gen BRCA, que hay 1 y 2, si se identificara que la persona tiene esa mutación, pues tiene un altísimo riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, muchas veces lo que se hace en esas situaciones, pues es hacer una mastectomía bilateral, es decir, quitar las dos mamas, para prevenir el riesgo de que pueda desarrollar el cáncer de mama. Ahora, muchas mujeres se determina esta mutación, pero pues no se operaron, y entonces ahí se pudiera optar por dar este tipo de medicamentos. Este medicamento, como tal, como les comento, se llama quimioprevención. La verdad es que de forma rutinaria no es algo tan frecuente en los pacientes, sobre todo porque es un medicamento que se llama tamoxifeno, y que pues tiene varios efectos secundarios y no es tomarlo una semana, un mes, es tomarlo mínimo 5 años. Entonces prácticamente las mujeres, por los efectos secundarios, por decir, sabes que yo no tengo cáncer, no he tenido cáncer, ¿para qué me lo estoy tomando? Es muchas veces muy difícil que se complete ese tratamiento. Los 5 años. Los 5 años. O sea, aunque sí está descrito esto de la quimioprevención y que es dar medicamentos para prevenir que se desarrolle el cáncer, la verdad es que es poco frecuente que se use en la actualidad. Ok. Quimioprevención, yo eso sí no lo había escuchado, mira, fíjate. Sí, antes de ciertos factores y que sabes que te doy un medicamento para prevenir el riesgo de que lo vayas a desarrollar. Ok, súper bien. Salvador, ¿a qué edad iniciamos el diagnóstico oportuno de cáncer de mama? Ok, bueno, toda mujer en general, a partir de los 18 años, se tendría que hacer una autoexploración. Esta autoexploración la puede hacer de forma mensual, es muy fácil, mientras la mujer se está bañando, pues prácticamente ella tocarse. Hay muchas páginas de internet o muchos folletos que te enseñan a cómo revisarte, pero prácticamente es que con tu mano te toques toda la mama del lado contralateral, es decir, con la mano derecha toques, o con la mano que tienes más habilidad, tocar toda la mama. Puede ser que la hagas en sentido circular o en sentido recto, pero que abarques toda la mama, identifique si no hay algo diferente a lo que tenías anteriormente, algún bulto, alguna lesión, revisar el pezón, que no haya ningún tipo de secreción o que no esté hacia adentro. Después de eso, pasar a tu área axilar, revisarte que no tengas alguna bolita en la axila, revisarte aquí el cuello, en la clavícula, que no haya nada, el cuello en las dos partes, en los dos lados. Igual del otro lado, eso lo puede hacer una mujer mientras está bañando. Entonces, a partir de los 18 años se recomienda una autoexploración de la propia persona.
A partir de los 25, sí se recomendaría acudir con algún médico para que la pudiera revisar de forma anual. Porque muchas veces las mujeres, las pacientes que no tienen alguna formación médica, pues a lo mejor se les puede escapar o no determinar si es algo diferente o si es algo maligno o si es algo que indica hacer estudios subsecuentes, ¿no? Entonces, pues a partir de los 25 años se recomienda una exploración por parte de un médico. Y a partir de los 40 años, aquí en México está indicado el hacer estudios de imagen para identificar oportunamente alguna lesión que se esté formando. Y entre ellos, pues el principal estudio que se ha utilizado es la mastografía, a partir de los 40 años. En caso de que haya, bueno, todo esto se rompe o se hace diferente si la mujer identifica una lesión a una temprana edad. O sea, antes de los 40 años, oye, yo me siento algo, bueno, se puede acelerar la mastografía, aunque no sea a los 40 años, se puede hacer antes, o bien, muchas veces por el mismo tejido, que es un poco más denso, tal vez se puede acompañar de un ultrasonido. Es decir, todos estos estudios se pueden modificar en base a lo que el paciente puede empezarse a sentir. Pero en general es a partir de los 18 años la autoexploración, a partir de los 25 años que acudan con un médico para su revisión y a partir de los 40 años su mastografía. A veces es anual, a veces es cada 2 años, a veces es cada 6 meses. Esto va a depender de los resultados de la mastografía. Ok. Y bueno, ya nos comentaste que a partir de los 40 años se debe iniciar el diagnóstico oportuno con mastografía. Pero, ¿qué mujeres tendrían que iniciar su diagnóstico antes de los 40 años? Ok. Sí, como habíamos comentado, a los 18 la autoexploración, 25 la exploración por un médico. Pero hablando exclusivamente de estudios diagnósticos, estudios de imagen antes de los 40 años, en primer lugar es que si la paciente se siente algo, hacer estudios. No sé, un ejemplo. Oye, tengo 30 años y ya me empecé a sentir una bolita. No me espero hasta los 40 hasta hacerme una mastografía. Probablemente por la edad, por la densidad del seno, aunque sea a los 30 años, a lo mejor hago un ultrasonido. A veces se puede complementar con una mastografía, pero la mastografía en pacientes jóvenes a veces no es tan buena porque como el tejido todavía es muy denso, tal vez no es que no se pueda realizar, sino que tal vez los resultados no sean tan fidedignos. Entonces, pues ahí sí puedes complementar con un ultrasonido. Entonces, en primer lugar, si la paciente antes de los 40 años se siente algo raro o algo diferente, está indicado hacer estudios, independientemente de la edad. Y otro es, por ejemplo, si hay familiares que han tenido cáncer de mama a una edad joven, entonces sí se recomienda realizar el escrutinio, es decir, realizar los estudios antes. Más o menos se calcula que 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. Es decir, si tengo una hermana que le hicieron el diagnóstico de cáncer de mama a los 39 años o a los 38 años, entonces yo como hermana, como familiar, tengo que empezar mis estudios 10 años antes de la edad que se la diagnosticaron a mi hermana. Es decir, si a mi hermana se la diagnosticaron a los 38 años, yo como su familiar directo me tengo que empezar a hacer estudios a partir de los 28 años. Muchas veces cuando es un proceso así genético, cuando hay muchos antecedentes familiares, se puede optar por ultrasonido, mastografía, pero en muchos casos se puede optar también por hacer otros estudios adicionales como la resonancia magnética, que sería una de las indicaciones en estos casos. Mujeres muy, muy jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes y como complemento al ultrasonido o a la mastografía. Ok. Y bueno, aquí teníamos otra preguntita que era justamente ¿qué mujeres deben realizarse una resonancia magnética para el diagnóstico oportuno? Sí, vaya, siempre como complemento. O sea, aparte del ultrasonido y la mastografía, probablemente no sustituye la resonancia a estos estudios. Se debe de realizar como un complemento. O muchas veces cuando el ultrasonido o la mastografía no te arroja nada, pero tú tienes mucha sospecha de un cáncer de mama, se puede optar por realizar la resonancia. O muchas veces la mujer no hay nada en la mama, pero en la axila se palpan ganglios inflamados por tumor, y aunque en el ultrasonido, en la mastografía, no, pues aparentemente no sale nada, entonces ahí sí se optaría por hacer un estudio complementario como la resonancia magnética, que puede ayudarnos a identificar con mayor certeza pues alguna lesión que a lo mejor apenas está formando, que está muy pequeñita, que a lo mejor no fue perceptible al ultrasonido o a la mastografía. Entonces, como complemento se debe de realizar, no sustituye el ultrasonido y la mastografía, más es un complemento, o muchas veces ante la duda o ante la sospecha, ¿no? Sí se puede optar por
por realizar este estudio. O muchas veces cuando sabes que hay un diagnóstico oculto, un tumor oculto que no se observa por nada, pues hacer el estudio de la resonancia. En mujeres que tienen implantes mamarios, sí se puede realizar, solamente que a veces se puede, por los mismos implantes, a veces se puede confundir o puede no ser tan fácil de identificar alguna lesión, pero sí se puede realizar sin ningún problema. en una mujer que tiene implantes de mama, ¿qué se hace? ¿Mastografía, ultrasonido y resonancia? Uh-huh. ¿O se hace lo básico, ¿no? Mastografía y ultrasonido. Sí, lo pueden realizar, o sea, es prácticamente el mismo abordaje. Puedes empezar con un ultrasonido para identificar si hay alguna lesión y siempre ante la duda o que aparezca alguna lesión sospechosa, hacer una biopsia, que sería el diagnóstico definitivo para identificar si es cáncer o si es otro tipo de lesión. Ok, o sea, irnos directamente a la lesión y agarrar un cachito, ¿no? Sí, exactamente. Para estudiar. Si hay duda, siempre se recomienda la biopsia. Y bueno, Chava, ahora sí nos vamos a lo que es completamente tu especialidad, que es oncología médica. Bueno, aquí te quiero preguntar, ¿cuáles son los tipos de tratamiento para el cáncer de mama? Obviamente hay quirúrgico y hay tratamientos médicos. ¿Nos podrías explicar cuándo se usa el tratamiento quirúrgico, cuándo ya no se hace tratamiento quirúrgico y qué es lo que hacen los diferentes medicamentos para evitar el crecimiento del cáncer de mama, evitar el desarrollo de los tumores y un poquito para que las mujeres sepan qué es lo que se busca con esos tratamientos, por cuánto tiempo los pueden utilizar? Claro. Sí, bueno, en primer lugar debemos al tener el diagnóstico de un cáncer de mama, debemos de hacer los estudios necesarios para identificar si el cáncer está localizado, si está ya regional, es decir, que ya está afectando ganglios cercanos a la lesión, o si es un cáncer que ya está diseminado, que ya es metastásico, que está en otros órganos o en otras partes del cuerpo. En base a esto, vamos a dar un tratamiento definitivo. Por ejemplo, si es un tumor que está muy localizado, que a lo mejor está muy pequeño, que no tiene afectación de ganglios, que todos los demás órganos están bien, se puede optar por una cirugía, un tratamiento quirúrgico donde muchas veces se quita la mama entera o a veces una parte, un cuadrante de la mama. Se toman muestras de ganglios porque aunque no se palpen que están inflamados, sí se tiene que analizar el tejido ganglionar axilar, sobre todo. Y en base a eso, bueno, ya después de la cirugía, evaluar en base a los resultados de patología si el paciente necesita algún tratamiento extra. A veces es quimioterapia, a veces es terapia hormonal, a veces es radioterapia. Todo va a depender de qué tan grande estaba el tumor y de lo que salga en la pieza quirúrgica. Ahora, un tumor que se quita y que ya no hay nada en el cuerpo, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué dar estos tratamientos adicionales si yo ya no tengo el cáncer, si ya me lo quitaron? Estos tratamientos adicionales, el oncólogo es el que define si los amerita o no, no con el objetivo de quitar el tumor, porque el tumor ya se quitó con la cirugía, sino es disminuir el riesgo de que en un futuro vuelva a regresar el cáncer. Y por eso se tienen que hacer estos tratamientos adicionales. Pero hay criterios que el oncólogo es el que define. ¿Sabes qué? Si necesitas terapia endocrina, necesitas terapia con quimioterapia, necesitas otro tipo de tratamiento, un medicamento especial, necesitas radioterapia, todo eso nosotros lo identificamos en base al tamaño, a las características patológicas del tumor. Eso es una, en los tumores que están muy localizados y que el tratamiento quirúrgico es primero. A veces el tumor es muy grande, más o menos, más de 5 centímetros, o bien que ya hay afectación de ganglios cercanos al tumor, por ejemplo en la axila, aquí alrededor de la clavícula o en la misma mama que se palpan ganglios. Bueno, en esos casos probablemente una cirugía inicial vaya a ser muy riesgosa en el sentido de que a lo mejor como hay tanto tumor, puede ser que sangre, que no se pueda quitar el tumor completamente, que se ponga en riesgo la vida. Entonces en esos casos donde hay un tumor de gran volumen o con una afectación importante, que no se haya diseminado, sino que esté muy localizado y regional, pero que a lo mejor una cirugía inicial no es factible, en esos casos se opta por dar tratamiento antes de esa cirugía. Estos tratamientos generalmente es con quimioterapia, con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor
y que ahora sí se pudiera optar a una cirugía. Y ya después de la cirugía, bueno, se valora si amerita después de la cirugía un tratamiento adicional. Y en el tercer escenario, donde el tumor ya está diseminado, y está en otras partes del cuerpo, en los pulmones, en el hígado, en columna, en ¿no? los huesos, en el cerebro, pues prácticamente ahí el tratamiento quirúrgico pasa a segundo término, pasa a segundo orden. Lo inicial ahí es iniciar tratamiento médico y va a depender también de las características patológicas del tumor. Algo en cáncer de mama que es sumamente importante es identificar qué tipo de cáncer de mama es exactamente. Y esto se hace mediante un estudio que se llama inmunohistoquímica, donde se identifica si tienen algunos tipos de receptores específicos o alguna proteína específica, que en base a eso los oncólogos tomamos la decisión de dar uno u otro tratamiento. Y en una enfermedad diseminada o metastásica, como les comento, la cirugía no se hace en primera instancia, le damos mayor importancia al tratamiento sistémico, a veces es tomado, a veces es inyectado, y la cirugía, dejarla solamente en caso de que hubiera mucho tumor, que estuviera sangrando, que tuviera mucho dolor, o sea, una cirugía con fines paliativos, para quitar las molestias. Pero con la finalidad de curación, la verdad es que es muy difícil cuando ya hay un tumor diseminado, pero sí muy controlable. Hay muchos pacientes que ya tienen metástasis en otras partes del cuerpo, que si bien es un cáncer que difícilmente vamos a curar, sí lo podemos controlar muy bien. Y ese es el objetivo de todo oncólogo, ¿no? Tratar de que la paciente lleve su vida lo más normal posible, aunque sea una enfermedad que no la vayamos a quitar por completo. Entonces el tratamiento depende. Si está muy localizado, la cirugía inicial es una opción muy buena. Si está un poquito más grande o está afectando ganglios, probablemente tengamos que iniciar con tratamiento médico para bajar el tamaño del tumor y ya después que se vaya a cirugía. Y los tumores que ya están diseminados, probablemente una cirugía no se realice en primera instancia y le damos ahí más importancia al tratamiento médico, quimioterapia, terapia endocrina o medicamentos específicos. Eso ya dependerá del tipo de cáncer de mama que tenga la paciente. Ahorita que nos todo esto, la radioterapia, ¿cómo cuándo se usaría? Ok, hay varias indicaciones de radioterapia. Una es, por ejemplo, después de la cirugía, supongamos que fue un tumor muy localizado, que no se quita todo el seno, que se quita un cuadrante, una parte. La radioterapia siempre tiene indicación cuando no se quita todo el seno, es decir, cuando se hace una cirugía conservadora o preservadora de órgano. Que sería cuando el tumor es pequeño. Es muy pequeñito, que se quitó solamente a lo mejor un pedacito de la mama. Ahí sí tiene indicación de darle radioterapia después de la cirugía. Y esto es con el objetivo para disminuir el riesgo de que regrese en un futuro. Otra de las indicaciones de la radioterapia es que a la hora de que se quita el tumor o que se quitó el seno y los ganglios, se identifican que hay ganglios afectados por tumor. Esa es otra indicación de que la tiene que ver el especialista en radiooncología. Ahí ellos determinarán si es necesaria la radioterapia o no es necesaria. Y en el otro contexto que a veces se llega a utilizar es la radioterapia para disminuir un poco el tamaño del tumor. A lo mejor tumores muy grandes que no responden a la quimioterapia o que son muy agresivos y que no baja para nada el tumor, bueno, se puede valorar si es candidato a recibir radioterapia para disminuir el tamaño del tumor. Y otra indicación de la radioterapia es cuando es en el contexto paliativo. Por ejemplo, un paciente con cáncer de mama que se diseminó a los huesos y tiene mucho dolor o que la vértebra está muy lesionada, se puede optar por dar radioterapia no a la mama, sino al sitio donde está esa metástasis. En caso, por ejemplo, de que les comento de la columna, pues muchas veces se da radioterapia para disminuir el riesgo de fractura, para disminuir el dolor. Eso es la radioterapia, no lo comentamos. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia son como unos rayos que los da una máquina. El paciente no siente nada, ni los ve los rayos, son transparentes, pero van enfocándose a una parte muy específica donde está el tumor. Y es un tratamiento muy rápido, pero muchas veces son muchas sesiones, de lunes a viernes generalmente. Son más o menos más de 20 sesiones por lo regular. Depende de la intención del tratamiento. Por ejemplo, cuando se hace cuando es un cáncer de mama localizado y el objetivo de la radioterapia es disminuir el riesgo de que regrese en un futuro, generalmente se dan 25 sesiones de radioterapia, de lunes a viernes. Estamos hablando que son 5 semanas.
A veces, por ejemplo, cuando es en un contexto paliativo para disminuir el dolor, disminuir el riesgo de fractura, por ejemplo en la columna, pues no se dan a lo mejor 25. Muchas veces se da una sesión o se dan 10 sesiones. Todo eso lo determina el médico especialista en radioterapia. Ok, súper bien. O, bueno, ya continuando con las preguntas. Si tuve o tengo un cáncer de mama, ¿tengo que seguir realizándome una mastografía? Sí, vaya, eso es sumamente importante, porque como ya habíamos comentado en factores de riesgo, el que tú tengas un cáncer de mama, tienes un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama contralateral. Y entonces, ¿esto cómo lo vas a identificar? Pues muchas veces no se palpa francamente el tumor. Entonces, se tiene que seguir haciendo sus mastografías. Generalmente un paciente que tiene cáncer de mama, la mastografía se indica de forma anual, anual. O en caso de que, por ejemplo, sea muy evidente que empiece a aparecer otro tumor, pues hacer una biopsia para corroborar el diagnóstico. Y es que muchas veces puede ser el mismo cáncer de mama que regresa al otro lado o se disemina al otro lado, pero muchas veces es un tumor independiente. O sea, tú tuviste un cáncer de mama del lado derecho, lo quitaste, diste tratamiento y se quitó, pero ahora aparece uno del otro lado. Ahí lo más importante como oncólogo es siempre definir, oye, ¿es el mismo cáncer que tuvo que regresó o es un cáncer totalmente independiente? Y eso se identifica mediante la biopsia y mediante estudios patológicos para identificar esto. Si tienen las mismas características que el anterior o si son características totalmente diferentes al anterior, lo que te haría sospechar que es un cáncer totalmente independiente. Pero sí, o sea, un paciente que tiene cáncer se tiene que seguir haciendo sus estudios de seguimiento rutinarios. Como cualquier mujer. Y no solamente en cáncer de mama. Hay muchos cribados que se deben de hacer. Papá Nicolau, determinación de virus del papiloma humano, la colonoscopía para identificar si no hay un cáncer de colon, que todos no lo deberíamos de hacer, hombres y mujeres. Pero bueno, a lo que voy es que el que hayas tenido cáncer de mama no te excluye de seguirte haciendo todos tus estudios rutinarios y de tus chequeos. Ok. Y bueno, de las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿se puede curar? ¿No se puede curar? ¿Cuántos años aproximadamente puede vivir la mujer con el diagnóstico de cáncer de mama? Okay. ¿Nos puedes hablar de los escenarios diferentes de cada mujer? Sí. Bueno, generalmente la palabra curación para nosotros los oncólogos a veces es difícil de decir. Porque muchas veces, aunque son etapas muy localizadas y se quita por completo el tumor, pues siempre va a haber un mínimo riesgo de que vuelva a regresar ese cáncer. Y entonces es cuando uno se preguntaría, ¿realmente curamos al paciente o nada más lo mantuvimos periodos libres de enfermedad? Entonces a veces la palabra curación es difícil que nosotros como oncólogos a veces la digamos. Pero es cierto, un tumor entre más temprano, entre más pequeño sea, entre más localizado esté, pues sí pudiera haber más porcentaje de curación, ¿no? O sea, más porcentaje de que mantengamos libres la enfermedad por más tiempo. Estamos hablando que una persona que se localiza un tumor muy localizado, a 5 años está viva un 99% de todas las mujeres. Es decir, si está muy localizado, muy probablemente vas a vivir y vas a vivir muchos años. Y a lo mejor la causa de muerte no va a ser el cáncer de mama. A lo mejor ya por la edad, a lo mejor por otras causas, otras comorbilidades, otras enfermedades. Pero muy probablemente no por el cáncer de mama. Aquí haciendo un paréntesis, 5 años es el parámetro que se toma de sobrevida para el cáncer, exactamente, ¿no? Sí. Siempre nosotros los oncólogos, siempre nuestro primer panorama para ver cómo va el pronóstico de la enfermedad es ver cuánto tiempo vive el paciente. A veces se toma 1 año, 2 años, 3 años, pero lo más común es a 5 años, ¿cuántos pacientes están vivos? O a 5 años, ¿cuántos pacientes todavía no ha regresado a la enfermedad? Entonces, sí es un panorama el utilizar los 5 años. Entonces, muy localizado, a 5 años, prácticamente todas las personas, todas las pacientes siguen vivas. Quiere decir que pudiéramos decir que sí están curadas. Y a lo mejor ese 1%, pues a lo mejor es de las pocas pacientes que regresó el cáncer y que estuvo muy agresivo y a lo mejor favoreció su muerte, ¿no? O a lo mejor las pacientes fallecieron por otras causas, ¿no? En etapas un poco más avanzadas,
que estamos hablando que es un tumor más grande, que a lo mejor afectaron ganglios. Que utilizaron, por ejemplo, la que tú nos mencionas ahorita fue la paciente que utilizó cirugía y radioterapia. Cirugía, radioterapia, o muchas veces cirugía y quimioterapia, o cirugía y terapia endocrina. O sea, donde generalmente se operaron inicialmente, porque era un tumor muy pequeño. Ok, ahora vamos al escenario de la paciente que necesitó quimioterapia. Para bajar el tamaño del tumor. Necesitó cirugía. Exactamente, y que probablemente después todavía meritó un tratamiento extra. Ok, en esas pacientes, a 5 años, más o menos, ¿qué porcentaje de ellas aún sobreviven? Sí, depende mucho aquí de las características patológicas, porque como ya habíamos comentado, esto nos los va a determinar la inmunohistoquímica. Y podemos tener pacientes que tengan muy buen pronóstico, a pesar de que sean un tumor más avanzado. Estos tumores se llaman luminales. Otros tumores que expresan una proteína que se llama HER2 y que se llaman HER2 sobreexpresados, estos tipos de tumores. Y un tercer escenario que sería donde no tiene ninguna proteína, ningún receptor, y estos se llaman triples negativos. O hay a veces combinación de ambos, por ejemplo, que tengan los receptores y tengan aparte esta proteína y se llamarían triples positivos, y hay una infinidad de subtipos. Cada subtipo tiene un pronóstico específico, es decir, a lo mejor si es un luminal, que es el que mejor pronóstico tiene, a lo mejor si es una etapa avanzada, hasta cierto punto va a tener mucho mejor pronóstico que un paciente que es triple negativo, que el triple negativo la verdad es que tiene un pronóstico un tanto agresivo. Muy malo, ¿no? Pero no hay tratamientos. Exactamente. Lo que tenemos así prácticamente habitual es quimioterapia. Últimamente ha habido determinación de otras proteínas o de otros genes que nos pueden ayudar a determinar si podemos dar un tratamiento más dirigido, una terapia más personalizada. Lamentablemente estos tratamientos muchas veces son no costeables para el paciente, son tratamientos muy, muy caros y que pues muchas veces son inaccesibles, ¿no? Pero sí, el triple negativo es el que tiene el pronóstico más reservado, por así decirlo. Entonces, en general va a depender de cada subtipo, pero a nivel general, pudiéramos decir que una enfermedad que inició o debutó siendo más grande o con afectación de ganglios, están vivos a 5 años el 85%, más o menos. Es un porcentaje alto, ¿no? Hablando de que ya se puede hablar de que es un cáncer avanzado, porque teniendo en cuenta, la mastografía detecta tumores de hasta 1 centímetro, ¿no? Que sería 1 año de la aparición del cáncer. Sí. Entonces, ya cuando la masa tumoral está grande, es que ya llevamos unos 3 años más o menos con el cáncer. Sí, depende de cada tipo, de cada paciente, porque es cierto, hay pacientes que se esperaron menos de 1 año y creció y son tumores muy agresivos. Exacto, pero en general, en promedio es más o menos, es como tú lo estás comentando. Pero imagínense, o sea, esos pacientes a 5 años ya el 15% ya falleció. Y falleció porque el tumor a lo mejor regresó o a lo mejor se diseminó antes de hacer algún tipo de tratamiento. Entonces ahí sí ya, pues 15% no es nada despreciable. Pero el 85% tampoco es nada despreciable. Tampoco es despreciable, o sea, el 85% sigue viva, ¿no? Y bueno, y en el peor escenario de la paciente que tiene cáncer de mama en cerebro, en columna, en hígado, sí, el porcentaje de 5 años ya es muy pequeño. Sí, ya baja completamente y va a depender también del sitio que esté afectado. Por ejemplo, no podemos comparar una paciente que tenga una lesión cerebral por cáncer de mama a un paciente que tenga una sola lesión en el pulmón, por ejemplo, por así decirlo. La paciente que tenga el cáncer en el cerebro tiene mayor riesgo de complicaciones más rápidas, ¿no? Pero en general, va a depender tanto del sitio como del número de lesiones. Si hay una lesión, no la puedes comparar con un pulmón que tiene 50 lesiones, ¿no? Entonces va a depender de qué tan diseminado esté el cáncer, pero en general un paciente a 5 años en enfermedad metastásica en cáncer de mama está vivo un 29%. Entonces prácticamente ya falleció el 70% de la 7 población. De cada 10 pacientes. Ya fallecieron, exactamente. Y ese es el objetivo con nosotros como oncólogos. Uno, y como cualquier médico, prevenir, o mejor dicho, diagnosticar a tiempo para que el cáncer se diagnostique en una etapa más temprana y que el paciente pues, pueda vivir mayor tiempo y mejor, ¿no? Que se diagnostique a tiempo, que evitar estas complicaciones que puede desarrollar el cáncer de mama.
Y ya una vez en el tratamiento, e inclusive en enfermedad metastásica, nosotros como oncólogos, pues lo que hacemos es tratar de que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible, pero que sí actuemos contra el cáncer, ¿no? Llevar un equilibrio y que el paciente pueda vivir más tiempo, pero también mejor. Entonces, al final de cuentas, vamos a resumir la plática en una cosa que es la más importante y por eso hay un Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es mínimo, a partir de los 40 años, iniciar Sí, tu mastografía. Y ante cualquier cosita que la mujer o el hombre también Exacto. siente en la mama, Hacerse estudios, ¿no? Sí. Y es muy importante porque es muy frecuente, o sea, muy frecuente. 1 de cada 8 mujeres que están escuchando este podcast lo va a desarrollar por pura estadística, ¿no? Entonces es una enfermedad muy frecuente, una enfermedad que no debemos de dejar pasar, una enfermedad y algo muy que sí me gustaría aclarar. El cáncer se puede manifestar de muchas maneras. A veces duele, a veces no duele, a veces no se palpa un bulto como tal, y a lo mejor la axila es la única que está afectada, a veces la mama solamente está inflamada, roja, pero no se toca ninguna bolita. Entonces la verdad es que el que duela, que no duela, que no se palpe, o que esté roja, o que haya secreción, no te excluye de que pudieras tener cáncer de mama. Entonces aquí lo más recomendado es ir con médicos certificados, especialistas, para que puedan evaluar la situación e identificar el tumor a tiempo, ¿no? Sí, claro, como todos los cánceres, al inicio los síntomas son muy pocos, pero si hay un síntoma de los que el doctor Salvador mencionó, si hay sangrado, inflamación, secreción por los pezones, ya desafortunadamente va a ser un cáncer un poquito avanzado. Entonces, lo ideal sería que antes, ¿no? Antes de todo eso. Sí, ante la mínimos cambios en tu cuerpo, vayas con un médico para que te envíe los estudios correspondientes. Y por eso es importante que la mujer se autoexplore. Muchas veces, bueno, no muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones, la mujer ya va a la primera exploración porque ella se siente algo en los senos cuando se estaba bañando. Doctor, me creció algo aquí de repente, y es el primer acercamiento para la exploración de las mamas. Y muchas veces, pues, ya puede ser que hasta un cáncer, ¿no? Sí, así es. Ahora, no todo tumor es cierto, es cáncer, puede haber otras situaciones. Claro. Pero ante la frecuencia y ante la duda, siempre acudir con un médico y siempre acudir con médicos para que le hagan los estudios correspondientes. Dicen por ahí, lo más importante no es diagnosticarlo, es descartarlo, que no lo tengas, ¿no? Exacto, así es. Salvador, ¿algo más que quieras agregar ya para terminar el episodio? No, pues muchas gracias y te agradezco, Iván, por la oportunidad de platicar sobre este tema muy importante y que todos debemos de conocer, seamos médicos o no médicos, ¿no? Y esto también incluye para los hombres, porque muchas veces hermanas y hijas, esposa, madres, bueno, tener conocimiento de esto. Oye, mamá, ya te hiciste tus estudios. Oye, que algún conocido, oye, fíjate que me siento algo raro, ¿sabes qué? Ve con algún médico, no vaya a ser algún tumor, no vaya a ser algún cáncer. Entonces, creo que esta plática es para todos, no exclusivamente de las mujeres, sino para todos, sean médicos o no seamos, o no sea médico, ¿no? Sí, claro, ya mencionamos que si bien el cáncer de mama es menos frecuente en el hombre, pero también aparece. También aparece. Y conforme van las cosas, que cada vez hay más incidencia o más diagnósticos de cáncer, pues es importante que el hombre también se revise. Así es. Chava, ¿dónde te podemos encontrar en la ciudad de Puebla? Sí, claro. Yo me encuentro en la unidad médica oncohematológica. Está ubicada en la 7 Sur 4515, más o menos por el Alfa 2 y el Panteón Municipal. Ahí cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, de todas maneras, vamos a dejar los números de contacto del doctor Salvador en caso de que alguna mujer tenga alguna duda o requiera alguna consulta de oncología, una opinión, una segunda opinión, pues lo pueda contactar. Y bueno, nos despedimos, ya sería todo. Adiós. Hasta luego.